Muy buenas tengan todos ustedes. Este es un complemento del video de la parte 2 de nuevos descubrimientos bíblicos, los hallazgos que he descubierto y que he escrito un libro y ahora lo transmito en video, pero lo hago porque se me cortó en la parte final y se me quedó esto por fuera, que es muy importante. Y cualquier retomar va a ser corto para complementar nada más esa parte que se quemó por fuera, pero son parte de los descubrimientos. Mi nombre es Rodolfo Barrientos Boza y estamos para servirle. Ojalá que les haya servido de mucho el estudio. Aprovechen a continuación donde habíamos quedado para continuar hablándole de lo mismo. Apocalipsis 5:1, perdón. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje, lengua, pueblo y nación. 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos son los cristianos que están en el cielo, o sea, fueron arrebatados antes de abrir los sellos, que es al inicio de la ira. Ve que comienzan Apocalipsis 5:1, no se habían abierto los sellos y están todos los muertos que habían Jesucristo resucitado en el arrebatamiento, más los que estaban vivos de la iglesia que se portara como Filadelfia, y están clamando a Dios para en el cielo, ya están a la par de Cristo. Entonces aquí se puede ver la diferencia, que el arrebatamiento es antes de la gran ira, antes de que comenzaran los sellos y las trompetas, antes de que se construyera el tercer templo, para que vean el orden cronológico. Ahora les voy a revelar una revelación y un descubrimiento muy importante: la controversia de Romanos 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Esta fórmula ha dado mucha discrepancia entre muchas iglesias, haciendo unas grandes doctrinas totalmente opuestas unas entre otras. Pero se los voy a explicar sencillamente, lo vamos a ver posteriormente con los versículos. El ejemplo clásico de cómo debe funcionar esto es simple. Primero voy a hacer un método largo, o sea, largo más o menos, y uno cortito, y les voy a hacer algo totalmente nuevo que nadie lo ha visto así. El ejemplo largo es cuando en Lucas 18:18 un hombre rico le preguntó a Jesucristo cómo sería él salvo. De inmediato Jesús le dijo que él sabía, y era guardando los mandamientos, y se los comentó uno por uno. Pero cuando el hombre le dijo que él lo hacía, entonces Jesús le agregó 2 cosas que son claves en este asunto. 1, que repartiera sus bienes a los pobres, o sea, los vendiera y los repartiera. Y 2, que lo siguiera. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es que debemos guardar los mandamientos de Dios, amar los unos a los otros y seguir a Jesucristo, la fe de Jesucristo, nuestro abogado. No sé si me entendieron, pero lo explico así. El hombre rico no se justifica guardando solamente los mandamientos de Dios, sino sigue a Jesucristo, que por su sangre nos ha redimido del pecado, y con el mandamiento nuevo que nos dejó, que es amarnos unos a los otros.
En este caso, ayudando a la gente que necesitaba, en síntesis, nada ganamos nosotros si guardamos los mandamientos, si no seguimos a Jesús y su amor, pero tampoco nada ganamos si decimos que estamos siguiendo a Jesús si no guardamos los mandamientos de Dios. Ahora bien, antes de leer los versículos voy a decirles un misterio. Todo en conjunto no solo es la gracia para los gentiles, sino también para los israelitas. Incluyo aquí los judíos y las 10 tribus. Por lo tanto, cuando acabe el tiempo los gentiles, la gracia continuará para los israelitas y para aquellos gentiles que se queden después del arrebatamiento. Cuando la puerta se haya cerrado, cuando Jesucristo haya sacado a toda su iglesia de Filadelfia. Ya casi se lo explico mejor. Y esta es la fórmula corta. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso lo dice Juan. Les voy a contar este otro descubrimiento, contrario a lo que siempre se ha dicho, o mucha gente lo dice, que estamos en el término del periodo de la gracia. No, el periodo de la gracia no termina. Lo que termina es el periodo de los gentiles. ¿Qué significa eso y qué importancia tiene? Simple, nosotros no tenemos que judaizarnos, pero los israelitas, las 12 tribus, tienen que cristianizarse. ¿Cómo es eso? También muy simple. La gracia entró primero a los judíos, empezando de Pentecostés, para hacerle un ejemplo. De hecho, después de varios discursos de Pedro, recuerden, y los apóstoles, se convirtieron 5.000 judíos, después 3.000, incluso una muchedumbre de sacerdotes levitas, y así sucesivamente. Por supuesto que después iniciaron con los gentiles, y el primer gentil fue un hombre negro etíope, eunuco, llamado, y otro fue Cornelio y su familia, la romana. También los primeros gentiles en cristianizarse. Pero ya había empezado los cristianos con la cristianización, con los 12 discípulos, perdón, los 12 apóstoles. Y además, los judíos que se iban convirtiendo en las sinagogas. De hecho, cuando hablamos de las leyes que desaparecieron, que quedaron después de destruirse el templo, después de la muerte de Cristo, fueron las rituales, incluidos los diezmos, pero los 10 mandamientos, más el 11º dado por Jesús, el mandamiento del amor, siguió valiendo para todos los que alcancen la gracia de nuestro Señor Emmanuel, Yeshua, que es el perdón de nuestros pecados. Como pueden ver, sigue en vigencia la ley de los 11 mandamientos. Estoy agregando el último que dejó Jesucristo. Porque, ¿qué ganamos si nos arrepentimos y Dios nos perdona por la gracia? Y después continuamos pecando. Nada. A Dios nunca lo vamos a engañar si seguimos pecando. Incluso con el Shabbat, el cual Dios santificó, y que hoy día llamamos sábado, pero era el 7º día, para decirlo mejor, y bendijo para toda la eternidad. Y el diablo cambió por medio de hombres. Cambió también las leyes y los tiempos, tal como lo predijo Daniel 7:25, con el cambio del calendario, y también de ese día, el día del Shabbat, que lo pasó el primer día de la semana, tal como le comenté anteriormente que lo había profetizado Daniel.
tanto, la explicación anterior, pero con los versículos bíblicos. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos que crean en él, porque no hay diferencia. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la rendición que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 3:26. Con miras de manifestar en este tiempo su justicia, al fin de que Él sea el justo y el que justifica al que justifica y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 3:28. Concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente. También de los gentiles. 3:30. Porque Dios es uno y Él justificará por fe a los de la circuncisión y por medio de fe a los de la incircuncisión. 3:31. Esta parte 3:31 es muy importante también. Dice así: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Pregunta Pablo. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dos cosas finales para esta parte. Gracias a la gracia y a la plenitud de los gentiles se dio esta parte de que 2000 años prácticamente Dios trató con el pueblo gentil, y eso es lo que se va a cumplir, pero la gracia va a continuar para judíos y gentiles, como dice aquí. Y luego la fe, la ley y los mandamientos no quedan excluidos, no, todo lo contrario, confirmamos la ley, porque abogado tenemos para que nos perdone. Vamos con Lucas 18:18, que es el ejemplo que puso Jesús de cómo funciona realmente todo el esquema. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18:19. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. 18:20. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y así sucesivamente todos, ¿verdad? 18:21. Él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. 18:22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. 18:23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. O sea, se fue. Al ver esto, 18:24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza.
18:25, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En síntesis, la gracia y la misericordia que Dios ha tenido tanto para los gentiles como los israelitas por medio de su sangre preciosa de nuestro Mesías Yeshua, y como prueba refutable y que comprueba lo planteado anteriormente, les adjunto los versos de Romanos y Zacarías, donde viene totalmente demostrado este misterio, que la gracia no va a desaparecer, sino que va a continuar. Romanos 11:1, pues dijo pues, ha desechado Dios a su pueblo. En ninguna manera. 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. 11:30, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia a ellos. 11:31, así que también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concebida a vosotros también ellos también alcancen misericordia. 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces la semana 70 va a ser principalmente para tratar con el pueblo de Dios. Se van a marcar 144,000 israelitas, ahí están las 12 tribus, 12,000 de cada tribu, excepto la de Dan, y los dos testigos, uno es Elías, el otro no sabemos, y entre ellos van a cristianizar, a llevar a nuestro Yeshua, a nuestro Mesías, a su corazón. O sea, la gracia va a continuar, pero también para esos cristianos que habían transgredido uno de los mandamientos de la ley, que son solamente 10, 11, divididos en dos, y esos son millones de cristianos que van a tener que, por obligación, por temor a Dios y por lo que están viviendo, reconsiderar cómo fueron engañados. Y ahí de que los engañó, mejor le hubiera sido atarse una piedra en el cuello y tirarse al mar, que haber engañado a uno de sus feligreses. Vean lo duro y lo triste. Para terminar esta parte con este video que me hizo falta, voy con Zacarías 12:10, y derramaré yo sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Repito, Zacarías 12:10, y derramaré yo sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Aquí está, continúa la gracia para los israelitas. Pueden ver que una vez que termine el tiempo de los gentiles, continúa con Israel, el cual tienen que creer en Jesús y abandonar sus rituales, aunque tengan el templo, porque ella los había cumplido con su crucifixión. Cuando inaugure el tercer templo, y para ellos serán instruidos y advertidos y profetizados, tal como lo dije, lo vuelvo a repetir, por los dos testigos, uno de ellos es Elías y el otro no está definido en la Biblia, más los 144,000 israelitas de cada tribu. Santiago 5:19, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno lo hace volver, 5:20, sepa que lo haga volver al pecador del error de su camino, salvará una muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, vuelvo a repetir lo del Shabbat, de los mandamientos, de la fe en Cristo. Todos tenemos que meditar este asunto y cambiarlo. No se trata de política, ni de fútbol, ni
ni de criterios, sino es de la palabra de Dios. Y si tu iglesia está fuera de estos caminos, o tú la abandonas y te pasas a la iglesia de Filadelfia, que no es un centro o un templo hecho por hombres, sino por Dios, que ustedes pueden leerlo en Apocalipsis 3, cuál es la iglesia de Filadelfia, cómo tiene que comportarse, y esa está la base, la gracia que estamos diciendo aquí, cómo tenemos que comportarnos, para que nos pueda arrebatar antes de la ira, y si no, cumplirlo igualmente, pero sería después de la ira. Si ese quizás no funciona, aquí está el asunto. Disculpen que qué importante era esto, que se me había quedado por fuera, pero tuve que volverlo a grabar porque por errores técnicos, pero muy importante. Rodolfo Barrientos Boza se despide de ustedes con mucho cariño. San José, Costa Rica, hoy 8 de marzo del 2018. Hasta luego.